Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Mitos y Verdades, programa semanal en que con Rafael Aita y quien habla, Luciano Reboredo, tratamos de, mediante una tertulia, una conversación de temas históricos, ir desentrañando algunos asuntos de nuestra historia que no siempre se condicen con la verdad. Esa es la materia de este programa y eso es lo que vamos a hacer hoy sobre algún otro tema que va a ser sin duda de mucho interés para ustedes. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí en estas fechas que son y han sido históricamente tan importantes desde épocas prehispánicas, como son estos días del solsticio de invierno, fiesta de San Juan, y que coincide con el Inti Raymi también, que era una especie de año nuevo, un renacer del sol para los incas, y que por ello se ha recuperado, pues desde el siglo XX, esta celebración. Sin embargo, con algunos matices que no necesariamente son históricos. Y pues, Luciano, has estado ahora en la posibilidad de asistir a este último Inti Raymi hace tan solo unos días atrás, así que pues es un buen momento para que nos comentes tu experiencia. Bueno, mira, yo estuve hace muchos años, tal vez hace 2 décadas, en una celebración similar a esta, y la verdad todo ha cambiado mucho. Eh, He podido ver muchas cosas postizas, muchas cosas hechizas, un énfasis en diferentes temas que, como ya hemos hablado en otra oportunidad, tienen un carácter ideológico muchas veces, ¿no? Y también un desborde por las calles los días previos, que es la celebración de la fecha central, las festividades del Cusco, porque hay que considerar que no solamente se trata del Inti Raymi, sino que todo el mes es un mes festivo en el Cusco Ujú. desde que hemos llegado allá hasta el último día, que fue el día central. Todas las noches había pasacalles, comparsas, ¿no? Y todo esto orientado hacia la fiesta del Inti Raymi. Ahora, lo que yo he podido ver como un espectador, porque no me he acercado a la organización ni nada, reitero, es bastante sesgo ideológico y mucha cosa artificial, ¿no? Me parece, yo que vi esta ceremonia hace veintitantos años y la he vuelto a ver, que la han alargado más, que le han introducido más cosas, ¿no? Y se ha hecho mucho más teatral y me parece que mucho de esto es pensado en el turismo, lo cual digamos que es tolerable. No, ahora otro tema que he notado que me llamó muchísimo la atención, independientemente del tema del Inti Raymi, Rafael, es que todo el Cusco estaba embanderado, pero no he visto ni una bandera peruana, Ujú. ni siquiera en las instituciones públicas. No, en todo el Cusco flamea la bandera de los 7 colores, la supuesta bandera del Tahuantinsuyo, tema sobre el cual ya hemos hablado en otro programa. Para mí, eso a mí me ha preocupado, eso no me parece nada bien, me parece bastante extraño, bastante preocupante, no haber visto ni una sola, y no estoy exagerando, no es algo retórico, no he visto ni una sola bandera peruana en ninguna parte, hasta en las torres de las iglesias flamea la bandera supuesta del Tahuantinsuyo, ¿no? Y en la fecha previa al Inti Raymi, que hay un gran desfile de comparsas en la Plaza de Armas que viene por toda la Avenida del Sol, las alocuciones también se orientan mucho a ese chauvinismo propio del Cusco y también, insisto, una vez más, te lo digo, con mucho contenido ideológico indigenista. Sí, es cierto que hay un fuerte regionalismo que de repente algún político malintencionado podría explotar, como se ha hecho en otros países, en la misma España con Cataluña e intentos separatistas de fragmentar una nación, y hay que tener mucho cuidado con eso. Y sabemos que eso es
alimentado por discursos que son muy indigenistas, son muy regionalistas, al punto de atentar contra el mismo Perú. Y ya he tenido la oportunidad también de escuchar que no se debe usar la bandera del Perú porque es una imposición criolla, y que sus colores son coloniales y que no tiene nada que ver con los naturales, ¿no? Bueno, un discurso muy antiperuano incluso, preocupante, que no tiene base histórica. Bueno, yo también he tenido la oportunidad de estar hace poco tiempo en el Inti Raymi, y más allá de la emoción que sí experimenté al ver pues una celebración masiva que tiene que ver con los incas y nuestra cultura y que bueno, yo inevitablemente me siento atraído hacia eso, habían muchos elementos que me generaban ruido y vamos, creo que el mayor de todos ellos fue en plena explanada de Sacsayhuamán, escuchar al narrador decir, pues, que el Inca Pachacútec va a llamar a su general Rumiñahui. Mm. Y esto es una aberración histórica, ¿no? Rumiñahui era de la época de Atahualpa. Así es. Es como que yo diga, pues, que haga una representación en Roma y mezcle, pues, no sé, a Julio César con Napoleón, ¿no? O con Aníbal, o sea, cuestiones totalmente anacrónicas, fuera de lugar, y que uno dice, oye, ¿y dónde está la preocupación un poco histórica por este tema? Bueno, sin mencionar algunas cuestiones de forma. Sabemos, por ejemplo, de que esa mascaipacha de metal que utiliza el Inca nunca fue Sí, así, es cierto, sí, es ¿no? cierto. La mascaipacha era pues una borla de tela roja precisamente. De hecho, el color rojo en el Perú tiene muy, muy fuerte presencia desde la época prehispánica, así que no deberían tenerle mucha alergia a nuestros colores. La borla eran flequillos rojos, no era pues una cuestión de metal, Una ¿no? Y eran corona, una corona europea, Sí, casi. pues coloca, y esa es una tremenda también contradicción que encuentro, ¿no? Que habla mucho del anticolonialismo y del separarse, distanciarse del eurocentrismo, pero termina cometiendo errores históricos que más bien emulan a Europa. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo clarísimo, pero y de repente lo habrás visto ahora en estos días. La fiesta del Inti Raymi es una fiesta barroca, Claro, claro que sí. es netamente barroca. O sea, la música, las procesiones, las alfombras de flores, los retablos, son barrocos. Eso no hacían los incas. No, los incas Claro. no colocaban alfombras de flores. Y ahora la Coya canta, aprovechan que es una soprano y canta muy lindo, pero también no me suena muy incaico este asunto, ¿no? Y bueno, Sobre la música. Sobre claro, la música hay todo un tema, porque la música también es música, bueno, en el mejor de los casos música barroca, en el así peor es. de los casos música moderna ya y, Muy, y, y este, muy conmovedora, porque esta señorita que hace de la Coya tiene una voz maravillosa, ¿no? Entonces, evidentemente, uno se emociona cuando la escucha y ve cientos de extras, ¿no? Y el humo de estos pebeteros que llevan, purificando a los soldados. Pero no, evidentemente es algo inventado en muchos aspectos, ¿no? sí, por supuesto, claro. Despierta emociones, por supuesto, eso nadie lo niega, pero también el que conoce de historia comienza a sentir un ruido al observar esto, ¿no? Y algo de que yo no me había percatado, porque no soy experto en música, pero me comentó un músico, maestro de música, el doctor Iván Ciñaigo, a quien le mando un gran saludo, me dijo, la música del Inti Raymi es una música en cuatro tiempos, ¿no? O sea, tú escuchas cuando entra el Inca y están tocando, ¿no? Pum, 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 pum.
y los cuatro tiempos son sacados de las películas del viejo oeste, de John Wayne, de Sí, Hollywood, ¿no? Son los western de los cowboys, o sea, no tienen nada que ver con el Inca. Y lo claro, bueno, lo malo y lo feo. lo bueno, lo malo, el malo y el feo, ¿no? Sí. Entonces, lamentablemente no tenemos una partitura que nos diga cómo era la música de los incas, pero por lo menos sí podemos saber de las crónicas de Garcilaso que dice que cuando el inca entraba con su ejército en esta entrada ritual, daban dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Y esto nos indica que la música no era de cuatro tiempos, sino eran de tres tiempos, ¿no? Pam, 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 pam. Entonces, ese tipo de información la tenemos, se podría aprovechar, ¿no? Con una mejor investigación, pero pareciera que buscan más la ideología, ¿no? Y el discurso que algo que esté realmente adecuado a la época, porque también se dan cuenta que si tomamos la información histórica de la época, de repente no tiene mucho que ver con la ideología que se esgrime el día de hoy y vamos a encontrar, pues, o sea, si vamos a representar el Inti Raymi como era en la época, coloquemos los tambores humanos, ¿no? Hecho con pellejo humano. Sí, claro. Y que los enemigos pues los colocaban en el suelo y el Inca tenía que pisar a los enemigos. O sea, eso sería históricamente muy preciso, pero, De acuerdo, sí, sí, sí. pero rompería el romanticismo idílico que se ha creado, ¿no? De la época. Y claro, es una puesta en escena hollywoodense sin la categoría, sin la inversión que podría significar hacerla de una manera más espectacular, orientada un poco al turismo, gran cantidad de turistas. El Cusco estaba lleno de gente, casi no se puede dar ni un paso en las noches por el centro, lo cual me alegra porque es un resurgimiento una vez más del turismo en el Perú, sin duda, todos los hoteles llenos, y yo creo que se puede enfocar de dos ángulos, ¿no? Desde un ángulo de recuperación del turismo, por un lado, de una venta de la imagen del Cusco hacia el mundo, y por otro lado, el tema ideológico, ¿no? Son los dos polos que mueven esta actividad, esta festividad, y son clarísimos en ambos casos, ¿no? Entonces, la recreación histórica, la parte antropológica, arqueológica, que podría aportar muchas ideas, las crónicas que hay escritas, ¿no? Lo que se puede encontrar entre los cronistas está de más, ¿no? Acá se ha tratado de hacer esta recreación, que como te digo, es muy válida, pero no se debiera decir que es tal cual sucedía en tiempo de los incas, ¿no? Porque los narradores que participan, e incluso en la televisión se dice, esto es tal cual se hacía en la época del incanato, lo cual evidentemente no es verdad, ¿no? Ahora, ¿qué opinas de esta denuncia presentada por las autoridades cusqueñas, que incluso mencionan que podría seguir una vía legal para impedir que una celebración del Inti Raymi se realice en Lima, como se ha estado realizando? Se realizó en el desfile de 28 de julio del año pasado, también se ha hecho en alguna huaca, me parece que fue la huaca puquiana, si no me falla la memoria, una celebración similar al Inti Raymi también, ¿no? Con el Inca realizando los rituales que se proponen, y que los cusqueños dicen, no, esto es propio de Cusco y Lima nos está robando el Inti Raymi. No, pues eso es un disparate, eso es un disparate, porque incluso la Escuela Nacional de Folclore tenía una representación del Inti Raymi que le han hecho en algunas huacas de Lima. Y bueno, no son dueños del patrimonio, ¿no? Porque incluso esta idea de que Machu Picchu es del Cusco y Ujú. que todo el patrimonio monumental que hay ahí es solamente del Cusco y nadie más, tampoco es así, ¿no? Vivimos en una república que debe tender más bien hacia la unidad y no a la disgregación. Y pensar que solamente el Cusco puede hacer una celebración de este tipo es un absurdo, ¿no? Más aún que, mira, no hace mucho.
MUFEC, que es la empresa de eventos municipal del Cusco, que es la que maneja un presupuesto millonario para organizar esto, y bueno, y también tiene regalías enormes, presentó un adelanto y un fragmento en Inti Raymi en Miami. Claro, sí También recuerdo. se les podría decir a ustedes, está bien, es del Cusco, pero no pueden hacerlo en Miami porque está fuera de foco y es un tema totalmente comercial. ¿Y quién tiene la autoridad y la categoría para decir qué cosa está bien y qué cosa está mal en esta materia? ¿Y quién tiene la autoridad para decir que esto solamente es del Cusco y no es de nadie más? A mí me preocupan mucho estas reacciones en el Cusco que ya vienen de hace años, ¿no? Cuando, por ejemplo, te comento una anécdota, en la época del Instituto Nacional de Cultura, hubo una enorme crisis en un momento cuando el Cusco insistió y logró que todos los ingresos por temas de patrimonio, visitas turísticas, boletos turísticos que tenían que ver con el patrimonio monumental del Cusco, no iba a la caja del Instituto Nacional de Cultura, sino se quedaba en la Dirección Regional de Cultura del Cusco, con lo cual generaron un desbalance en el presupuesto terrible, con la consecuencia que muchos puntos arqueológicos del país se tuvieron que quedar sin arqueólogo, sin seguridad, crisis que se superó después de varios años, ¿no? Entonces, esas visiones chauvinistas, regionalistas en extremo, nunca son saludables. Sí, y justo recientemente tuve la posibilidad de asistir también a una celebración, una representación que se hizo en el centro de Lima, que era la toma de Lima por Manco Inca, también con muchos tintes, ¿no? Ideológicos. Claro. Pero como era algo cultural, pues me interesó y fui con la idea de que era un pasacalle, porque se promovió, ¿no? Como un pasacalle que iba a empezar en la Plaza San Martín, iba a llegar hasta la Plaza de Armas, pero al final cuando llego no había pasacalle, y sí, pues estaba personajes vestidos como Manco Inca, como La Coya, en el pasaje Santa Rosa, pero toda la plaza estaba cerrada y solo se podía ver, pues, pero desde lejos. Entonces, y solamente podía entrar personas que eran de Vilcabamba. Entonces, al final quedó prácticamente como una celebración privada con muchos tintes ideológicos también, porque ¿por qué van a venir a Lima y no van a dejar acceso al público? Y la gran mayoría pasaba, veía que no se podía entrar y se iba, ¿no? Cuando se podía utilizar para promover un poco más Qué locura, ¿no? un evento histórico y se desperdició, ¿no? Por un, no sé, buscar una exclusión o solamente argolla de un círculo cerrado que no le vi mucho sentido. Por Ahí, otro lado, sí, ajá, perdón. Dale, por otro dale, perdón. lado, cuando también me mencionan este tema de que el Inti Raymi no se debe hacer en Lima, yo siempre digo que si no quieren que se haga, entonces busquemos una alternativa y representemos la llegada de Saidi Tupac a Lima, que fue histórica, que sucedió y que se entrevistó con el virrey Hurtado de Mendoza y que hicieron una alianza entre el Inca y el virrey. Y ahí Cusco no puede decir nada porque esa es historia de Lima, eso sucedió en Lima, Sí, y pues. por más que se enojen de ver a un Inca abrazado con un virrey, pues así es lo que dice las crónicas de Guamán Poma, que incluso los dibujó de esa manera. Así Sí, sí, que hagamos perfecto. eso, ¿no? Es una buena idea que hay que proponer. No, acá hay una influencia del progresismo que han inventado esta tontería, porque es eso, de la apropiación cultural. ¿No? Entonces ya ha habido bastantes problemas de este tipo porque si alguien usa una indumentaria que es propia de una etnia, incluso si alguien va en las universidades de Estados Unidos, esto es terrible ahora, ¿no? Nadie puede ponerse un disfraz de piel roja para ir a una fiesta de disfraces porque se trata de una apropiación cultural que está tomándolo porque es un hombre blanco y no tiene derecho a hacer esto y se arma tremendo, tremendo escándalo. Lo mismo está sucediendo en los concursos de belleza y en una serie de eventos que antes se desarrollaban sin la menor importancia, pero ahora resulta que como toman elementos propios de un lado y del otro, se trata de esta dichosa apropiación cultural y se usa
dentro de este esquema de la cancelación, ¿no? Entonces, uno no puede, vamos a llegar a un punto, por ejemplo, que no pueda bailar un festejo alguien que no sea afrodescendiente, como dicen ahora, antes se decía negro sin ningún problema, pero a eso apunta más o menos, ¿no? Porque el progresismo globalista, lejos de ser integrador, es disgregador, va encontrando dónde corroer las sociedades, ¿no? Entonces, solamente puede bailar un huayno, un serrano, solamente puede cantar en quechua un quechua hablante. Ha habido problemas ya en el Perú, recordarás tú, por una actriz que fue escogida para un papel de personaje andino y no era originariamente andina, entonces todos estos grupos de la progresía salieron a reclamar. Y eso cada vez se está dejando que suceda y es muy peligroso porque en el fondo va a terminar generando una discriminación mucho mayor de la que existe hoy día cuando nadie pueda usar elementos de la cultura tradicional del país si no es originario del lugar. Lo que tú has contado de lo que sucedió en la Plaza de Armas es clarísimo que apunta por ese lado, ¿no? Sí, y hay que tener cuidado porque, valgan verdades, en el Perú eso nunca ha sido un problema. O sea, en Estados Unidos mencionas de que no puede una persona ir vestida de piel roja, pero incluso es más extremo. Ni siquiera se pueden poner un poncho. No se pueden poner un gorro de charro mexicano, porque dicen que eso es apropiación cultural. En el Perú, cuando vemos a un gringo con un poncho o con un chullo, se lo festejamos y decimos, oye, qué bien, genial, eso es peruano, qué bueno, me encanta que lo estés usando. Entonces nosotros nunca hemos tenido problema con ver nuestra cultura siendo exportada e internacionalizada por otros lados. Entonces, el que vengan el día de hoy ese tipo de celos va en contra de lo que siempre ha sido nuestra identidad y nuestra forma de ser. Pero parece que lamentablemente estas ideologías están entrando más. Y también me mencionabas que has encontrado bastante leyenda negra, especialmente entre los guías en Cusco. Ah, sí, sí, tal como te comentaba fuera del programa. Y lo que más me ha sorprendido es que los guías de la catedral, por ejemplo, Uh -huh. y los guías del Museo de Arte Religioso del Arzobispado, que es maravilloso, dentro del guiado que hacen, yo no tomé sus servicios porque estaba con mis hijos y yo quería que ellos tengan un enfoque distinto de lo que yo les podía comentar. Pero por momentos coincidíamos en la misma sala con una señora que hacía de guía, una señora muy mayor, además incluso con bastón, y con otro jovencito que estaba con un grupo de españoles, ¿no? Y, por ejemplo, en lo que hablamos en un programa anterior, en los cuadros relacionados al Corpus Christi, los comentarios eran increíbles, ¿no? Que ahí estaban los alférez del Inca obligados y sometidos para ridiculizarlos, que estos tallanes que estaban ahí habían sido traídos por la fuerza, que el pueblo estaba en otra, ¿no? Porque abajo sale la gente mirando hacia el cuadro, ¿no? Y dice, ahí está el pueblo a cuando le interesaba nada lo que sucedía en la ceremonia, ¿no? Entonces, yo no comprendo qué pasa por un lado con el arzobispado, que podría usar esta exposición magnífica, extraordinaria, para evangelizar, que es lo que le corresponde, ¿no? Y tiene guías que son una quinta columna dentro del museo, ¿no? Y por último, cuando llegas a la colección de Diego Quispe-Tito del Zodíaco, lo primero que te dicen, bueno, este es un gran pintor, muy importante, pero no es muy querido porque es europeizante, porque reproduce estas láminas europeas, ¿no? Y él no se identifica con lo andino, con lo cusqueño. Es terrible, ¿no? Como Terrible, obvio. te das cuenta. De ahí vas a la catedral y en la catedral te dicen, bueno, en los cuadros aparecen unos cuantos incas, como ustedes podrán ver, porque se hizo una alianza o se formó un gobierno español incaico, que fue una tomadura de pelo, se mantuvo, mientras se llevaban todo el oro. Cuando se llevaron todo el oro, los mataron a todos. Eso literal lo dijo un guía, y después dijo que las imágenes de la Virgen que se veían en los cuadros tenían esta forma cónica en los vestidos, porque se utilizó eso para engañar a la gente y que y la identifiquen con los apus, con las montañas.
¿no? Entonces te debo confesar que ahí perdí la paciencia y tuve que intervenir. No era mi guía ni mucho menos, pero le tuve que decir eso no es cierto, ¿no? Y entramos en una discusión en el sentido que el español que llega acá es un español que viene de la Reconquista y de la Edad Media y que no ha llegado al Renacimiento. Y a Ujú. partir del Renacimiento, que llega tardíamente a España, es que se representa el cuerpo humano con las formas del cuerpo humano. Hasta ese momento no se consideraba adecuado, por ejemplo, poner a la Virgen María y que se vea la forma del cuerpo. Entonces se usaban estas imágenes así. No, y por Incluso en supuesto, bueno, España, perdón, incluso en España. claro, Tú claro, ves no, estas imágenes, estas representaciones de la Virgen María en España y tienen la misma forma triangular y estos guías dirán que en España pues la representaban como un apu. sí, es ridículo, ¿no? Entonces, el hombre se quedó mudo, se molestó mucho, pero yo creo que no se debe permitir eso, ¿no? Entonces, y ahí vuelvo a pensar en el arzobispado, ¿no? Porque el mensaje no solamente es antihispano, lo cual ya de hecho no está bien, sino que incluso es anticatólico, ¿no? Así Porque es. hablan de esta forma de la evangelización, ¿no? Que se utilizó para someter a los indios y a los incas, con este cuento, pues, de que la Virgen era un apo, entonces todos cayeron, lo cual es una contradicción porque en el otro museo te dicen que nadie creía en nada y que por eso se están riendo en las imágenes, en estos personajes que están en la parte de abajo de la procesión, que representan al pueblo, ¿no? Bueno, en fin, son diversos matices de esta visita que he tenido al Cusco esta semana, que por otro lado, siempre resulta fantástico ir al Cusco, ¿no? Así es, pero hay que trabajar mucho en esa leyenda negra porque si no después no nos estemos quejando cuando tengamos tanta inestabilidad política y tantos odios en momentos de elecciones y a la hora de elegir autoridades, vemos que nos terminamos sacando los ojos entre nosotros, cuando la verdad es que eso se alimenta pues desde todos los años anteriores. Así es, esto va avanzando y lo vamos dejando. Y ya tenemos una situación permanentemente convulsionada en Puno, que en cualquier momento se arma un polvorín ahí con este tema del regionalismo, de los aymaras, de la nación aymara además, con lo cual hay una identificación con algunas zonas del extranjero más que con el país, y eso es un trabajo a largo plazo, no es algo que va a suceder mañana, ¿no? Y lo mismo he notado en ciertos aspectos del Cusco, ¿no? Ahora, el cusqueño en general siempre es muy acogedor, muy simpático, ¿no? Mientras no se toquen estos temas. Pues espero que este programa pueda llegar a aquellas personas y que sea un llamado a su conciencia. Sí, sí, sin duda tienen que reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre la exclusión, este, masiva de la bandera peruana, que no la vi por ningún lado, sobre el tema de los guías turísticos, sobre los contenidos del Inti Raymi, porque todo eso no se queda en una crítica de tipo cultural o de tipo artístico, sino que tiene, en la medida que tiene un trasfondo político, ideológico, se convierte en algo muy peligroso. Bueno, y eso es, Rafael, esa es la experiencia de esta semana, y yo creo que esta tertulia que hemos tenido hoy nos lleva también a reflexionar sobre muchos puntos de la identidad del Perú, sobre la peruanidad que hay que reforzar en las escuelas y en los más jóvenes. Por ahora nos tenemos que despedir, se ha cumplido el tiempo de nuestro programa. Les recordamos, amigos que nos siguen, que este programa se emite por BHTV y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Por nuestra parte será hasta la próxima semana. Rafael, nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego.